A los 60 años, Keanu Reeves se fracturó la rótula durante el rodaje de John Wick, pero regresó 3 días después. Ha sido víctima de robos, suplantación de identidad por parte de estafadores que utilizan inteligencia artificial. En 2025, subió al escenario de Broadway para 8 funciones semanales, apenas pudiendo caminar. La crítica lo aclamó como brillante, pero tras bambalinas, algo más sucedía. Desde las lesiones que lo dejaron casi sin caminar, hasta las confesiones más impactantes, Keanu finalmente habló sobre lo que le depara el futuro. Esto no es la jubilación, es algo que nadie vio venir y Hollywood aún no sabe cómo manejarlo. Keanu Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut. Su padre, Samuel, era de ascendencia hawaiana y china, y su madre, Patricia, británica. Se conocieron en Beirut cuando Samuel tenía 21 años y Patricia solo 19. Patricia trabajaba como diseñadora de vestuario y Samuel iba de un trabajo a otro, llevando ya una vida desenfrenada. El nombre de Keanu significa brisa fresca sobre las montañas de Hawái. Pero sus primeros años no fueron nada tranquilos. Tan solo 3 semanas después de su nacimiento, la familia se mudó a Sydney. Un año después, Samuel desapareció por completo de sus vidas. Para cuando Keanu cumplió 3 años, Patricia se había mudado a Nueva York y lo crió sola. Y ese fue solo el comienzo de sus interminables mudanzas. El padre de Keanu ya estaba sumido en las drogas cuando desapareció, pero Keanu siguió visitándolo en Hawái hasta que cumplió 13 años. Su último encuentro en 1977 fue extraño. Simplemente se sentaron en silencio bajo las estrellas. Y al día siguiente, Samuel lo dejó en el aeropuerto. Eso fue todo. Nunca más lo volvió a ver. Años después, cuando le preguntaron a Keanu dónde estaba su padre, dijo que era como si la tierra se lo hubiera tragado. Cuando Samuel acabó en la cárcel, Keanu ni siquiera se enteró. El daño emocional fue permanente. Patricia intentó construir una vida estable, pero su vida amorosa fue inestable. Se casó con el director de Broadway Paul Aron en 1970. Ese matrimonio solo duró un año. En 1976 se casó con el promotor de rock Robert Miller. Tuvieron una hija, Karina. Más tarde llegó su cuarto marido, Jack Bond, propietario de un salón de belleza. Aquello terminó en 1994. Mientras tanto, su trabajo en el mundo del espectáculo trajo consigo todo tipo de momentos extraños a la infancia de Keanu. Vivían cerca del estudio Nimbus 9 en Toronto. Ahí es donde iban y venían las estrellas del rock. Una vez, Alice Cooper lo cuidó de pequeño. Allí conoció a Emmylou Harris. También conoció a Dolly Parton. Pero nada de eso le hizo sentir estable. Para cuando Keanu cumplió 17 años, ya había estado en 4 escuelas secundarias diferentes. Fue expulsado de una de ellas, la Escuela de Artes de Etobicoke, por su comportamiento disruptivo. En el Colegio de La Salle, se convirtió en portero de hockey y se ganó el apodo de El Muro. Pero su dislexia le dificultó los estudios. Leer le resultaba una lucha constante, y decía que siempre se sintió como un extraño. En Avondale, su última escuela, se rindió por completo. Nunca obtuvo el diploma de bachillerato. Abandonó sus estudios y se dedicó a la actuación. En 1992, mientras Keanu se hacía famoso, su padre fue arrestado en Hawái por intentar vender heroína. También tenía grandes cantidades de cocaína. Le impusieron una condena de 10 años de prisión, pero solo cumplió 2. Los guardias lo trataron bien debido a la fama de Keanu. Incluso obtuvo su GED entre rejas. Una vez, alguien le dijo que Keanu había muerto en un accidente y se echó a llorar. Pero aún así, nunca se puso en contacto con él. Keanu nunca volvió a hablarle. Samuel falleció en 2018, manteniendo aún el distanciamiento. A los 15 años, Keanu apenas lograba mantenerse a flote en la escuela. Su dislexia lo hacía sentir perdido en clase y a menudo fingía comprender las cosas. Lo expulsaron por ser ruidoso e impulsivo. En Avondale, no pudo seguir el ritmo. Él mismo dijo, como tenía problemas para leer, no fui buen estudiante. Empezó a actuar solo para sobrevivir. Fingir ya no era solo para el escenario. Se convirtió en una forma de vida. En su adolescencia, el hockey era su vía de escape. Era un portero brillante. Pensaba que podría jugar profesionalmente, incluso llegar a los Juegos Olímpicos. Pero entonces se fracturó el tobillo en un accidente brutal. Dijo que podía ver el hueso. Así, sin más, su sueño se esfumó. Sin tener otra opción, se dedicó a la actuación. En 1984, Keanu obtuvo su primer papel en televisión en una serie canadiense llamada Angenin. Interpretó a un adolescente problemático. Lo extraño era que, en realidad, era un adolescente con muchos problemas.
Luchaba contra la ansiedad y la soledad debido a las constantes mudanzas, los padrastros y el caos. Jugaba hockey con sus amigos solo para calmar sus nervios. Ese mismo año, consiguió un papel en una extraña obra de teatro llamada Wolf Boy en Toronto. Fue controvertida e intensa. Su interpretación fue cruda, física e inolvidable. Algunas escenas se convirtieron en leyendas locales. Fue entonces cuando empezó a hacerse notar. En 1985, condujo su coche hasta Hollywood para perseguir su sueño de ser actor. Pero los agentes le dijeron que su nombre era demasiado extranjero. Querían que se lo cambiara por algo más americano, como Casey o Chuck. Durante un tiempo, usó el nombre de Casey Reeves. Pero al final se negó. Dijo que le parecía mal ocultar quién era. Esa decisión marcó su camino. En 1986 llegó River's Edge. Interpretó a alguien que afrontaba el asesinato de un amigo, basado en un crimen real. Kenu lo sintió profundamente. Le recordó el desapego y dolor que llevaba dentro. En 1989, fue elegido para Bill y Ted. Audicionó para Bill, pero el director lo cambió a Ted por su química con Alex Winter. Improvisaron muchas escenas. El guión se escribió en servilletas. Nadie esperaba un éxito de culto. Llegó Point Break en 1991. Entrenó meses para surfear. Casi se ahoga varias veces. También entrenó con agentes del FBI y entrenadores de fútbol americano. Se entregó completamente. Siguió surfeando toda su vida. En 1986, filmó Youngblood, una película de hockey con Rob Lowe y Patrick Swayze. Interpretó a un pórtero. Realizó todas sus escenas de riesgo. Los discos volaban a 145 kilómetros por hora. Sin doble. Esa película demostró su seriedad. Arriesgaba todo por la historia. En Speed, no quiso doble. Hizo el 90% de las escenas peligrosas. La más memorable, el autobús saltando un hueco. Algo salió mal. El autobús falló y lo lanzó a casi 6 metros. Se fracturó 2 costillas y sufrió conmoción cerebral. No lo dijo al director para no interrumpir. Siguió adelante. Empeoró filmando en carretera real cerca de San Diego. Nadie avisó que usarían vehículos reales. El autobús chocó contra coches de verdad. La gente gritó de miedo. Aún así, siguió. Speed recaudó 350 millones mundialmente con presupuesto de 30 millones. Lo convirtió en estrella de acción. Tras bambalinas, casi lo destruye. Después del éxito, Warner Brothers le ofreció 75 millones de dólares con beneficios y derechos de comercialización. Rechazó la oferta. No era por dinero. No quería que lo controlaran. Creía en ser fiel a su palabra, no al sueldo. En 1997, rechazó 11 millones por Speed 2 para hacer el abogado del diablo. Su agente lo llamó suicidio profesional. Pero Kenu hacía lo correcto, no lo inteligente. Para convencer a Al Pacino, aceptó reducción de sueldo. Solo quería que funcionara. Su intento con Shakespeare en mucho ruido y pocas nueces fracasó. Los críticos dijeron que fue rígido. Tuvo problemas con diálogos porque era disléxico. Como Emma Thompson, su coprotagonista. Se quedaban despiertos tras rodajes largos, ayudándose a leer y comprender el idioma complejo. Ella lo ayudó a pronunciar los diálogos. Su amistad se fortaleció. Esa película lo avergonzó públicamente, pero le enseñó a seguir adelante. Luego llegó Johnny Mnemonic en 1995, y todo salió mal. Presupuesto inicial, 26 millones. Tras Speed, Sony intentó hacerla taquillazo. Kenu tuvo roces con el director. Abandonó el rodaje 2 veces. El director calificó el proyecto de corrupto. La película debía ser sencilla, basada en William Gibson. Se desvió. Gastaron mucho más y la versión final no satisfizo a nadie. Perdió casi 100 millones. Kenu admitió después que sus sueños tecnológicos no estaban listos. Cuando se estrenó El abogado del diablo en 1997, el público notó profundidad nueva. Emanaba de dolor real. Su padre los abandonó cuando Kenu tenía 3 años. Lo vio por última vez a los 13, en Hawái. Contemplaron el cielo nocturno y por la mañana, su padre había desaparecido. Sin rastro. Kenu cargó ese dolor durante años. En El abogado del diablo, canalizó ese sufrimiento en cada escena con Al Pacino, quien interpretó una figura paterna retorcida. Los profesores de actuación notaron su intensidad, pero él no hablaba de ello. Consideraba los elogios simpolzálagos. Luego llegó Matrix. En 1998, semanas antes del rodaje, tuvo cirugía de columna de emergencia.
el daño acumulado por accidentes de motocicleta y lesiones deportivas. Apenas podía caminar, pero continuó entrenando. Llevaba collarín bajo la ropa mientras aprendía coreografía. Su rigidez en la película no era actuación, sino dolor. El equipo reorganizó el calendario, pero nunca contó al estudio lo mal que estaba. Temía ser reemplazado. Matrix 1999 cambió el cine. El efecto de cámara lenta se volvió legendario. Costó 63 millones y Keanu recibió 10 millones. Pero donó gran parte de sus ganancias. Las repartió con el equipo de efectos especiales y especialistas, dándoles bonos de hasta 1 millón cada uno. Los ejecutivos lo consideraron locura. Quería que quienes trabajaban detrás de cámaras recibieran el mismo trato. Tras recaudar la trilogía 1, 800 millones, Keanu descubrió que Warner Brothers manipuló las cifras. Declaraban menos beneficios para evitar pagarle. En 2001, demandó. Alegó artimañas contables para retener 100 millones en regalías. Llegaron a acuerdo extrajudicial y Keanu añadió cláusulas para proteger contratos futuros. Esto lo distanció del lado comercial de Hollywood. Quería actuar, no pelear por dinero. En Matrix Reloaded 2002, se exigió al máximo. Lo destacado, persecución en autopista de 14 minutos. Construyeron autopista completa para el rodaje. Condujo la mayoría de escenas de riesgo, alcanzando más de 85 millas por hora. Una escena incluía vuelco desde 180 pies. Salió ileso pero con lesiones. Latigazo cervical grave. Necesitó terapia y vivió con dolor durante años. Por un momento, consideró usar dobles en Matrix Revolutions, pero no lo hizo. Mientras tanto, su hermana Kim luchaba contra leucemia. Diagnosticada en 1991, durante 10 años Keanu la apoyó. Vendió su casa para estar cerca. Gastó 5 millones en tratamientos. Tras Matrix, donó más de 31 millones a investigación del cáncer. Sin poner su nombre, creó fundación privada. Nadie lo supo hasta entrevista discreta en 2009. Nunca habló públicamente. Keanu pasó por algo que habría hecho renunciar a la mayoría. Durante Constantine 2005, quería parecer exorcista auténtico. Usaba maquillaje pesado diario, pero los químicos le quemaban la piel. Cara y cuello cubiertos de ronchas y ampollas. Los médicos le dijeron que parara. No hizo caso. Se negó a usar doble para escenas de fuego. Las llamas empeoraban las cosas. Pero siguió. Fumaba cigarrillos reales en el set para mantenerse en personaje, retrasando su recuperación. El rodaje se interrumpió varias veces. Solo eso costó 2 millones adicionales. Pero lo más doloroso no ocurrió en un plató. El 24 de diciembre de 1999, antes del estreno de Matrix, su vida se desmoronó. Él y Jennifer Sime esperaban un hijo. Le pusieron nombre, Ava. Pero en Nochebuena, a los 8 meses, Ava nació sin vida. Sin señales de alarma. Jennifer estaba sana. La habitación del bebé lista. Los devastó. Jennifer sufrió crisis nerviosa. Keanu desapareció de la vida pública casi un año. Rechazó ofertas, incluidas algunas de 20 millones. La relación no sobrevivió al dolor. Se amaban. Pero la tristeza lo invadió todo. En semanas se distanciaron. El 2 de abril de 2001, poco después de las 6, Jennifer falleció en accidente de coche. Su Jeep se estrelló en Cahuenga Boulevard, Los Ángeles, la misma avenida donde Keanu filmó Speed. Sin cinturón. La policía encontró billetes enrollados con polvo blanco y pastillas para dolor. Justo un día antes, el 1 de abril, habían estado juntos en San Francisco. Almorzaron. Hablaron. Se reconciliaron. Ese fue su último día. Cuando Keanu llamó a la morgue preguntando por Jennifer Sime, ya sabía la respuesta. Pero preguntó. Ese día se desvaneció emocionalmente. En 2006 protagonizó a Scanner Darkly, extraña película de animación donde todo parece un sueño. Interpretó a un hombre que perdía identidad y cordura por drogas. No era solo actuación. Era él. Volcó su dolor en la interpretación. Pronunció diálogos fuera del guión. Habló de perderlo todo, sin parecer ficción. El director dijo que esas escenas crudas cambiaron la película. Terminó tratando sobre personas que habían sufrido demasiado y que no vio reflejado a Jennifer. El estilo de animación coincidía con su estado. Atrapado entre dos mundos. En realidad, en ninguno. En 2008, La Tierra se detuvo fue un fracaso. Rotten Tomatoes, 21%. Costó 245 millones con marketing, recaudó 233 millones.
Pérdida. Los críticos dijeron que Keanu parecía inexpresivo, pero así se sentía en la vida real. Ni siquiera fue a promoción. Interpretó extraterrestre que no entendía a humanos porque así se sentía, como si no perteneciera. En 2014, algo cambió. Aceptó John Wick. A los 50 años, se esforzó más que nunca. Entrenó 3 meses seguidos, aprendió jiu-jitsu, combate con armas y gunkata. Durante el rodaje, se fracturó la mano izquierda al golpear un doble. No se rindió. El equipo le pegaba la mano entre tomas. Sin hospital, sin descanso. Siguió adelante. La película costó 30 millones, recaudó 86 millones. Salvó su carrera de acción. Ayudó a dirigir escenas y dar forma al personaje, pero se dio el crédito al guionista. No le importaba estar al mando. Solo quería que funcionara. Llegó John Wick 2. La escena del lápiz, la que todos recuerdan, fue brutal. Duró 45 segundos en pantalla, pero la grabaron 14 horas en 2 días. Keanu se dislocó el hombro. Lo operaron, volvió al trabajo 3 días después. Los lápices tenían núcleos metálicos para sonidos reales. Esa breve escena lo dejó exhausto. Para 2019, con el tercer capítulo Parabellum, entrenó 10 horas diarias durante 6 meses. Perdió 9 kilos, pero durante ensayo de motocicleta en el puente de Brooklyn, sufrió accidente. Se fracturó la rótula y necesitaba cirugía urgente, pero insistió en hacer acrobacias reales, como destrozar lápidas. Recibió una rodillera ortopédica de $15,000 para poder moverse. Aunque usó efectos especiales en algunas escenas, el resto lo hizo él mismo. Luego llegó el capítulo 4 en 2023. A los 58 años, realizó su escena más peligrosa, cabalgó por Berlín cerca de la puerta de Brandeburgo. El caballo se asustó y se desbocó. Pasó a centímetros de Keanu, dejando marcas de cascos en el cemento. Sufrió conmoción cerebral y contusiones, pero volvió a montar el mismo día. Nadie lo obligó. Filmó esa persecución 47 veces en 3 semanas. Entrenó con ciclistas olímpicos para perfeccionarlo. Cuando conoció a River Phoenix en 1991 durante mi Idaho privado, algo cambió. No solo actuaban. Se metieron de lleno en sus papeles, pasando tiempo con personas sin hogar y probando drogas para entender a los personajes. Su vínculo era tan fuerte que Keanu recorrió 2.100 kilómetros en moto desde Toronto hasta Florida solo para pedirle que se uniera al reparto. Ese era el amigo que era. Pero no duró. El 30 de octubre de 1993, River Phoenix entró al Viper Room con su novia Samantha Macis y sus hermanos Joaquín y Rain. Tomó una bebida con cocaína y heroína que le dio el guitarrista John Frusciante. Minutos después, se desplomó en la acera. Comenzó a convulsionar. A la 1:51 de la mañana, pasada la medianoche de Halloween, falleció. El centro médico Cedar Sinai no pudo salvarlo. Tenía 23 años. Aquello destrozó a Keanu. Dejó las drogas duras para siempre. Cambió por completo. Años después, encontró el amor en silencio. Él y la artista Alexandra Grant mantuvieron su relación en secreto durante meses antes de aparecer juntos en un evento en 2019. Él tenía 55 años. Ella tenía 51. Se conocieron en 2011 colaborando en un libro. Oda a la felicidad contenía sus palabras y sus dibujos. Su vínculo creció discretamente. Quienes los conocían notaron que su arte se volvió más alegre. A principios de 2019 eran pareja, pero lo mantuvieron privado. En febrero de 2025, Keanu declaró que ella salía en moto con él y que lo amaba. Era su primera relación seria pública tras sus pérdidas. Había aprendido a guardar su privacidad. En 1999, sufrió un grave problema de columna. Perdía sensibilidad en las piernas por hernia discal y estrechamiento espinal. Lo ocultó. Usó collarín mientras aprendía Kung Fu para Matrix. Nunca dijo a los directores que temía perder el papel. Le pusieron una placa de metal en el cuello, pero le dijeron que se moviera inmediatamente tras la cirugía. Siguió entrenando al borde de la parálisis. En 2013 necesitó otra cirugía. El dolor nunca desapareció, pero nunca se quejó. Todo esto mientras su hermana Kim luchaba contra la leucemia. Le diagnosticaron en 1991, el mismo año que conoció a River. Durante 10 años, Keanu se convirtió en más que un actor. Vendió su casa. Gastó $5 millones en su tratamiento. Cuando el dolor era insoportable, simplemente se sentaba y le tomaba la mano. Ella lo llamaba su escudo contra el mal. Cuando Matrix le generó $45 millones, donó el 70% a investigación del cáncer. Pospuso rodajes para estar con Kim.
Ella venció al cáncer en 2001, pero Kenu siguió financiando investigación discretamente. Nunca quiso que apareciera su nombre.